Muy buen día chicos, espero que estén muy bien. Con este video continuaremos con el tema de razones trigonométricas, pero ahora la veremos de una manera un poquito diferente. Veremos cómo determinar esas razones trigonométricas cuando conocemos un punto en el sistema de coordenadas. Chequen la siguiente explicación para pasar a los ejercicios. Tal vez se preguntarán ¿cómo calcular razones trigonométricas cuando tenemos un sistema de coordenadas? Si en videos pasados les expliqué que las razones trigonométricas solamente se podían aplicar en triángulos rectángulos. Pero resulta, chicos, que aquí en el sistema de coordenadas se nos va a formar ese triángulo rectángulo. ¿A qué vengo con esto? Tenemos nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y, que en videos anteriores ya expliqué todo lo que conlleva este sistema de coordenadas. Cuando nosotros nos dan un punto, recuerden cómo localizamos dicho punto. Nos tienen que dar un valor de X y un valor de Y. Como ejemplo solamente, si este punto es el 2,5, este 2 significa que me voy a mover 2 espacios por el eje de las X, pero en positivo hacia la derecha. Y luego me voy a mover 5 espacios por el eje de las Y. Como es positivo, sería hacia arriba. Y aquí está dicho punto. Primero nos movemos por las X y luego nos movemos por las Y. Si trazamos ese pequeño camino, nos movemos por el eje de las X y luego nos movemos por el eje de las Y. Si se pueden observar, se nos forma un ángulo de 90 grados y luego trazamos una línea desde el origen hasta el punto. Ahí se nos formó ese triángulo rectángulo. Este cateto va a ser el cateto X, este cateto es el cateto Y esta que viene siendo la hipotenusa la vamos a llamar R. Viene siendo la hipotenusa, es exactamente lo mismo, pero ahora con otra letra. Ahora bien, aquí tenemos nuestro ángulo alfa. ¿Cómo hacer las funciones trigonométricas de esa figura que tenemos aquí en este sistema de coordenadas? Nosotros ya conocemos las razones trigonométricas principales. Seno del ángulo, en este caso el ángulo alfa, va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Según los datos que tenemos aquí, ¿cuál va a ser nuestro cateto opuesto? El cateto opuesto del alfa viene siendo Y. ¿Y la hipotenusa con qué letra lo representamos? Con R. Entonces, para determinar el seno del ángulo cuando tenemos un punto en el sistema de coordenadas, va a ser con la razón Y sobre R. En coseno del ángulo tenemos cateto adyacente. ¿Qué letra tenemos que es cateto adyacente de este ángulo alfa? X. Y la hipotenusa, R. Lo mismo vamos a realizar en la tangente. El cateto opuesto del ángulo alfa va a ser Y el cateto adyacente es X. Entonces, cuando nos den un punto en el sistema de coordenadas y nos piden calcular seno, coseno o tangente, ya no vamos a utilizar estas razones que es cateto opuesto y cateto adyacente. Esto ya no se va a utilizar. Se va a utilizar lo que tenemos acá. Seno del ángulo es igual a Y sobre R, donde R ya no se va a llamar hipotenusa, va a ser la distancia que hay entre el origen y el punto en el sistema de coordenadas. Realizaremos algunos ejercicios para aplicar lo que recién les acabo de explicar. El primer ejercicio consiste en lo siguiente. Si el punto 2,5 es el lado final de un ángulo alfa, determina la medida del ángulo y las funciones trigonométricas. Primeramente vamos a ubicar ese punto en nuestro sistema de coordenadas. ¿Qué dato nos da este ejercicio para ubicar ese punto? El punto 2,5
nos da el valor de X y el valor de Y. El valor de X viene siendo el primer valor de nuestra coordenada. X va a ser igual a 2 positivo y Y va a ser igual a 5 positivo. Si nos ubicamos en nuestro sistema de coordenadas, del origen nos movemos 2 en X y luego nos movemos 5 en Y. Aquí tenemos el punto 2,5 y marcamos la distancia que hay del origen a ese punto. Esa distancia se le llama distancia R, el cual no sabemos cuánto vale esa distancia. Ahora bien, ¿por qué dice el lado final del ángulo alfa? ¿De qué ángulo vamos a estar hablando? Si se dan cuenta, en este pequeño triángulo que tenemos, se nos forman 3 ángulos. Este ángulo de aquí, este ángulo de 90 grados y este ángulo de acá. ¿Cuál ángulo va a ser alfa? Nos dice que el lado final es el 2,5. El ángulo debe de iniciar del origen y terminar en donde está el punto 2,5. Significa que alfa es este ángulo de aquí. No podemos escoger este ángulo de acá porque el punto 2,5 no vendría siendo su lado final, vendría siendo su vértice. Luego, ya que ubicamos el punto 2,5, es importante sacar nuestro formulario en donde tengamos las funciones trigonométricas principales, que es seno, coseno y tangente. Nos pide que determinemos la medida del ángulo y las funciones trigonométricas. Pero para poder utilizar las funciones trigonométricas, por ejemplo, para poder utilizar seno, necesito conocer el ángulo. No lo conozco. Entonces, si no conozco el ángulo, de perdida tengo que conocer el valor de Y y el valor de R. El valor de Y lo conozco, ¿sí? Es igual a 5. El valor de R lo conozco, no lo conozco. Entonces, en esta operación tengo 2 cosas que no conozco. Por lo tanto, no puedo utilizar seno del ángulo. En coseno del ángulo también tenemos R. No lo conocemos, no lo podemos utilizar. Tangente del ángulo. Conocemos Y y conocemos X. Esta sí la podemos utilizar. Así que sustituimos nuestros datos. Tangente de alfa va a ser igual a Y, que es 5, entre 2. Con esta operación, ¿qué puedo calcular? El ángulo es lo único que desconozco. Esta tangente hay que pasarla al otro lado del igual y dejar nuestro ángulo solito. Por lo tanto, nos quedaría alfa es igual a tangente a la menos 1 de 5 entre 2. Agarramos nuestra calculadora y ponemos shift tangente, se nos abre un paréntesis y pongo 5 entre 2 y cierro paréntesis. Eso nos da igual a 68.19 y ese es el valor de mi ángulo alfa de este ejercicio. Ya resolví lo primero que me pedía el ejercicio, la medida del ángulo. Aquí está. Pero nos dice que también determinemos las funciones trigonométricas. Así que para poder usar seno y coseno tenemos que encontrar el valor de R. Si esta R decíamos que es como si fuera nuestra hipotenusa, nada más que llamada de otra manera, entonces podemos utilizar teorema de Pitágoras. R va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos y luego le sacamos raíz cuadrada. 2 al cuadrado, que viene siendo X, nos da 4, más 5 al cuadrado, que viene siendo Y, nos da 25. 4 más 25 nos da 29 y la raíz de 29 nos da 5.38. Nos dan muchos más decimales, pero vamos a utilizar solamente 2 decimales. Así que aquí ya podemos sustituir
es el valor de R en estas operaciones en coseno y en seno. Ya ahí tenemos sustituido el valor de R en seno y coseno. Tal vez se preguntarán, ¿de qué me sirve conocer R? Ya conozco el valor del ángulo. Solamente pongo seno de 68.19 y ya me va a dar la función trigonométrica. Lo mismo con coseno. Pero, ¿qué pasa si este valor por alguna razón tuvimos un error de dedo o no nos fijamos muy bien y ese valor no es el correcto? Bueno, estas dos funciones, cualquiera de estas dos, te ayudará a saber si ese ángulo es correcto. Si ya tenemos que seno del ángulo es igual a 5 entre 5.38, en nuestra calculadora, Shift seno de 5 entre 5.38 nos da igual a 68.33. ¿Por qué nos saldrá diferente? Esto es porque al calcular el valor de R, quitamos muchos decimales que había acá. Es muy poquita la diferencia. Por lo tanto, quiere decir que estamos bien. Ahora vamos con coseno. Coseno a la menos 1 ¿de cuánto? De 2 entre 5.38. 2 entre 5.38. Y me da un resultado de 68.17. Aquí me dio un valor un poquito más acercado al que tenemos de tangente que determinamos primero. Cualquiera de esos tres valores que ustedes pongan como medida del ángulo es correcto. Y al pedirte el ejercicio que pongas las funciones trigonométricas, con sustituir los valores es suficiente. Hasta aquí podemos decir que este ejercicio está terminado. En este segundo ejercicio nos dice, la abscisa de un punto A del lado final del ángulo beta es 3 y su distancia al origen es 8. Determina las funciones trigonométricas y el valor del ángulo beta. Este ejercicio lo vamos a resolver sin necesidad de graficar en un sistema de coordenadas. Simplemente leyendo cuidadosamente el ejercicio y poniendo una lista de nuestros datos. Nos dice la abscisa de un punto A. Tenemos un punto que es el punto A. Sabemos que un punto siempre está compuesto por un valor de X y un valor de Y. Al decirnos que la abscisa de ese punto es igual a 3, ¿cuál vendría siendo? ¿X o Y? Al eje de las Y también se les llama abscisas. Entonces, aquí X es igual a 3. Las Y se les dice ordenadas. En este caso nos están dando el dato de las abscisas. Luego nos dice que su distancia al origen es igual a 8. La distancia se representa con la letra R. Ya teniendo estos datos, tenemos X, tenemos R. ¿Qué otros datos nos va a faltar calcular para terminar todo este ejercicio? El valor de Y de las ordenadas y el valor del ángulo beta. Sabemos que el dato de X, R y Y se nos forma un triángulo rectángulo. Así que con estos tres datos nosotros podemos utilizar teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras transformado en los datos que tenemos aquí sería la distancia al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Por qué de esta manera? R, recuerden que viene siendo la hipotenusa, pero en vez de ponerle H le ponemos R. X y Y forman el ángulo de 90 grados, por lo tanto son los catetos. Nosotros ya conocemos R, ya conocemos X, tenemos que conocer el valor de Y. Hay que hacer un despeje. Esta X al cuadrado está sumando, lo pasamos restando. Sustituimos valores y resolvemos. 8 al cuadrado nos da 64, menos 3 al cuadrado nos da 9. Y al cuadrado es igual a 55.
Es la resta de 64 menos 9. A 55 le sacamos raíz cuadrada para eliminar esta potencia que tenemos aquí y nos da que y es igual a 7.41. Nos dan muchos más decimales, pero con que utilicemos 2 es suficiente. Entonces aquí ya tenemos el resultado de nuestro valor y, 7.41 y positivo. Ahora vamos a sustituir nuestros datos en las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Tenemos nuestras fórmulas sacadas directamente de nuestro formulario y aquí abajo tenemos la sustitución. Y sobre R, y el valor de 7.41 y R el valor de 8. Coseno sería 3 entre 8. 3 viene siendo X y 8R. Y así sucesivamente. Ahora bien, ya tenemos sustituido nuestros datos en las funciones trigonométricas. ¿Cuál es el único valor que desconocemos en estas tres funciones? La del ángulo, que viene siendo beta. Entonces, en cualquiera de estas tres operaciones podemos determinar el valor de beta. Recuerden que para dejar solo el ángulo, la función trigonométrica la tenemos que pasar al otro lado del igual, pero a la menos 1. Resolvemos cada una de estas operaciones a ver qué tan diferente nos sale el valor del ángulo. Al resolver estas operaciones nos dan estos tres resultados de ese ángulo. Utilizando la función de seno nos da que el ángulo vale 67.85 grados. Al utilizar coseno nos da 67.97 y al utilizar tangente nos da 67.95. ¿Cuál de esos tres valores creen ustedes que es el más exacto? Para llegar a esa conclusión deben de fijarse en cuál de sus tres operaciones de funciones trigonométricas no se comieron tantos decimales. Es decir, aquí al utilizar el 7.41, este es un valor aproximado porque se comieron muchos decimales. Entonces, este valor no es exacto. Al utilizar coseno, aquí no se comieron ningún decimal, ¿sí? Son puros números enteros. Entonces, este valor sí es el más exacto. Acá en tangente también tenemos el valor en el que nos comimos decimales. Entonces, en conclusión, la medida del ángulo beta, la más exacta, es 67.97. Pero si ustedes deciden utilizar cualquiera de los demás resultados, también es correcto. Para finalizar con este tema, tenemos este ejercicio. Un punto C del lado final de un ángulo θ se encuentra a 12 unidades del origen. Si el ángulo θ es igual a 30 grados, encuentra las coordenadas del punto C. Vamos a realizar la lista de nuestros datos. Nos dice que tenemos un punto C. Ese punto debe tener unas coordenadas X y Y. Luego nos dice que ese punto se encuentra a 12 unidades del origen. Esa viene siendo la distancia del origen al punto. Y para terminar nos dice que el valor de ese ángulo θ es igual a 30 grados. Por lo que con esos datos tenemos que encontrar las coordenadas de dicho punto. ¿Cuánto vale el valor de X y cuánto vale el valor de Y? Con ayuda de nuestras funciones trigonométricas vamos a realizar la sustitución de los únicos dos datos que tenemos para ver cuál nos va a ayudar a resolver este problema. Ya sustituí estos dos datos en las funciones trigonométricas. Con la función del seno podemos observar que el único dato que no conocemos es el valor de la y. Entonces, con esta ecuación podemos nosotros despejar y conocer este valor. ¿Cómo vamos a realizar el despeje? Primeramente, este 12 nos está estorbando con la y.
Como está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y nos quedaría el 12 multiplicando al seno de 30 grados. Y eso me va a dar el valor de y. En nuestra calculadora ponemos 12 multiplicado por seno de 30. Y eso me da como resultado 6. Con esta función de coseno, el único valor desconocido es x. Así que realizamos también un despeje. Este 12 está dividiendo, lo pasamos multiplicando. En nuestra calculadora resolvemos 12 por coseno de 30 y nos da como resultado 10.39. Y con la función tangente, si se dan cuenta, teníamos nuestras dos incógnitas. Por lo tanto, esta no se podía utilizar para hacer ningún despeje. Así que para finalizar con este ejercicio y hay que acomodar nuestros resultados en forma de coordenada. El punto C, su coordenada es x, y. Así que nuestro resultado quedaría 10.39,6. Espero que con estos ejercicios te sean suficientes para poder resolver tus tareas académicas o aclarar alguna duda. Mi nombre es Wendy Trizón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!